Viuda, 6 hijos, expulsada de su propia casa. Pero lo que esa criada no sabía era que esa mansión inclinada guardaba un secreto de 90 años, y cuando lo descubriera, todos los que se reían de ella quedarían de rodillas. Déjame contarte. San Miguel de Allende, México, una ciudad colonial donde el oro resuma de sus murallas, pero no para Isabela. Ella limpió las paredes, no guardó el oro. 38 años, viuda desde hace 3 años, madre de 6 hijos hambrientos. Los jefes ni siquiera sabían su apellido. Para ellos, ella era invisible. Solo otra sirvienta, otro fracaso. Pero en sus manos, manos callosas por lavar la ropa de otras personas, manos agrietadas por fregar pisos de mármol. La sangre corría por esas manos, un linaje que ella no reconoció. Sangre que un patriarca esperó 90 años para encontrar, porque al otro lado de la ciudad, una mansión se estaba cayendo a pedazos. Casa de los azulejos azules. Las vigas crujieron. Las paredes se agrietaron. Los ingenieros dijeron, se va a derrumbar. Es solo cuestión de tiempo. Pero no era una mala construcción. Era el peso de un tesoro escondido desde 1935, monedas de oro, joyas coloniales, títulos de propiedad, y un testamento, que lo herede quien tenga un corazón puro. Si esta historia ya ha capturado tu corazón, quédate conmigo. Dime desde dónde estás mirando. ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando Isabela entró en esa mansión? Todo cambió. Era sábado, día de renta. Isabela fregaba el suelo de mármol de la mansión Córdoba con las manos temblorosas. No de cansancio, de miedo. Porque le faltaban 200 pesos. 200 míseros pesos que no tenía. Y don Fermín, el casero, no aceptaba excusas. Nunca las había hecho. Mamá, tengo hambre. La voz de Miguelito resonó en mi memoria. Tenía 6 años. Llevaba 2 días con el estómago vacío. Había tomado una decisión: comprar frijoles o ahorrar para la renta. Ella eligió los frijoles. Siempre elegía a sus hijos. Y ahora yo iba a pagar el precio. Otra vez. La señora Córdoba pasó junto a ella sin mirarla. Como siempre. Isabela era parte del mobiliario. Una sombra que limpiaba, cocinaba, desaparecía. 3 años limpiando esta casa. 3 años invisible. Desde que Roberto murió en esa mina maldita. Desde que la viudez se convirtió en su apellido. Se ató el rebozo azul sobre los hombros. El mismo que usaba cuando cosía vestidos de quinceañera, cuando tenía nombre, cuando la llamaban Isabela, la costurera más talentosa de San Miguel. Ahora la llamaban la criada, si es que la llamaban de alguna manera. Ahorró los 50 pesos que ganó ese día. Los sumó a las monedas escondidas en la lata de café. 340 pesos. Le faltaban 160 para el alquiler. Otros 200 para la comida de la semana. Otros 80 para el uniforme de Diego. Las cuentas de la pobreza nunca cuadraban. Nunca. Caminaba por las calles empedradas de San Miguel al anochecer. Las iglesias coloniales relucían con su brillo dorado. Los turistas se reían en restaurantes caros. Y ella llevaba una bolsa con 3 tortillas rancias y un trozo de queso que el vendedor del mercado le había dado por lástima. Lástima. Esa palabra que dolía más que el hambre. Cuando llegó a la pequeña habitación alquilada cerca de la estación de autobuses, los 6 la esperaban. María, de 17 años, con Miguelito en su regazo. Diego, de 15, con la vista cansada de lavar coches. Los gemelos Ana y Carlos, de 12, haciendo sus tareas a la luz de las velas. Lupita, de 9, durmiendo en el suelo. 7 personas en una habitación de 3 por 4 metros. Así era la vida de Isabela. Y mañana podría ser peor. Al otro lado de San Miguel, en una mansión que parecía desafiar la gravedad, doña Esperanza Velázquez observaba cómo el techo se agrietaba. Otra vez. El ingeniero se había ido hacía 1 hora. Dejó el diagnóstico sobre la mesa. Estructura comprometida. Se recomienda demolición inmediata. Demolición. Como quien demuele 90 años de historia. Como quien demuele lo último que queda de su abuelo. Tocó la pared de adobe con dedos arrugados.
88 años. Viuda desde hacía 30. Sin hijos. Sin nietos. Solo sobrinos y sobrinas que aparecían una vez al año. En su cumpleaños. No para abrazarla. Para calcular cuánto tardaría en llegar la herencia. No era tonta. Lo veía en sus ojos. Rodolfo con sus trajes caros y sus sonrisas falsas. Carmela con sus joyas y su desdén mal disimulado. La casa de las tejas azules crujía de noche. Esperanza la oía. Conocía cada sonido. Cada crujido de las vigas. Cada grieta de las paredes. No era la edad del edificio. Era el peso. El peso del secreto que el abuelo don Rodrigo ocultó en 1935. El peso de un tesoro que nadie jamás encontró. Abrió el baúl de cedro por milésima vez. El testamento estaba allí. Papel amarillento. Tinta descolorida. Pero las palabras aún ardían. Que esta casa y su contenido sean heredados por la persona de corazón puro que demuestre ser digna del linaje de Velázquez. No es la sangre lo que hace a una familia, es el carácter. Don Rodrigo había sido un revolucionario zapatista, luego un empresario, siempre justo, siempre del lado de los pobres, y antes de morir, ocultó su fortuna, no de los ladrones, de los indignos, de aquellos que verían oro y olvidarían la humanidad. Durante 53 años Esperanza buscó a esta persona, a esta heredera, y nunca la encontró. Miró por la ventana. El jardín principal estaba lleno de vida. Familias paseando, niños corriendo, vendedores de tamales. Y allí, a la sombra de los jacarandás, una mujer con un rebozo azul vendía comida. Delgada, cansada, pero con la espalda recta, con una dignidad que la pobreza no podía robarle. Esperanza no sabía por qué, pero tomó su bastón de plata. Bajó las escaleras que crujían y caminó hacia aquella mujer. Algo en su corazón le decía, es hoy. Hoy todo cambia. Y doña Esperanza Velázquez, quien sobrevivió a una revolución, a la viudez y a la soledad, siempre confió en esa voz. Isabela estaba contando las monedas por tercera vez cuando oyó el grito. Se dio la vuelta. Una señora mayor, elegante incluso a sus 88 años, tropezaba con los adoquines irregulares del jardín. Su bastón salió volando. Su delgado cuerpo se desplomó. Y nadie se movió. Los turistas filmaban. Los vendedores observaban. Pero nadie ayudó. Isabela no pensó. Soltó las monedas. Corrió. Él atrapó a doña Esperanza antes de que su cabeza golpeara la piedra. Sintió el peso ligero de la vejez. Sintió sus frágiles huesos temblar. Tranquila, señorita, se acabó, se acabó. Su voz era la misma que calmaba a Miguelito durante sus pesadillas. Ayudó a la mujer a sentarse en el banco bajo los jacarandás. Le ofreció agua de la cantimplora que llevaba. Agua destinada a que sus hijos la bebieran más tarde. Pero la sed de esta mujer parecía mayor. Esperanza bebió. Miró a Isabela a los ojos, y vio algo que había estado buscando durante 53 años. ¿Cómo te llamas, hija? Isabela, señora. Isabela Morales. ¿Morales? Los ojos de Esperanza brillaron de forma extraña. Sí, señora. Ese era el apellido de mi esposo. Mi nombre de nacimiento era Reyes. ¿Reyes de dónde? De Dolores Hidalgo, señora. Mi abuela era de allí. Esperanza tomó la mano de Isabela. Una mano callosa, una mano honesta. ¿Tienes hijos? 6, señora. ¿Y dónde trabajas? Isabela bajó la mirada, avergonzada. Limpio casas. Vendo tamales los domingos. Hago lo que puedo. ¿Y qué vendiste hoy? Tamales de cerdo. 15 pesos cada uno. Necesito vender 20 para pagar la renta. Esperanza abrió su bolso. Sacó 500 pesos. Isabela retrocedió como si le hubiera dado fuego. No, señora. No acepto caridad. No es caridad. Es un pago. Me salvaste de partirme la cabeza. Eso vale más que 500 pesos. Pero Isabela permaneció inmóvil. Orgullo. Ese orgullo que la pobreza no pudo matar. Esperanza sonrió. Por primera vez en años, sonrió de verdad.
Entonces véndeme los 20 tamales. Todos, me los llevo a casa. Isabela dudó. Luego envolvió los tamales con manos temblorosas. Esperanza pagó. Tomó el paquete, y antes de irse, dijo algo que Isabela no entendió. Nos veremos, Isabela Morales. O debería decir, Isabela Reyes. Isabela se quedó quieta, confundida, observando a esa mujer regresar a la zona adinerada del pueblo. Miró los 500 pesos en su mano. Lloró. Por primera vez en 3 años, lloró de alivio. No sabía que ese encuentro, ese tropiezo con una piedra, era el comienzo de todo. Esperanza no durmió. Pasó toda la noche investigando. Papeles viejos, registros parroquiales, árboles genealógicos manuscritos por su abuelo. Y allí, en la página 47 de un cuaderno de cuero, encontró María Dolores Reyes Velázquez, hermana menor de don Rodrigo. Se casó en 1920 con un herrero de Dolores Hidalgo. Tuvo 3 hijas. Falleció en 1958. Las manos de Esperanza temblaban. 3 generaciones después. Pero la sangre estaba allí. Isabela Reyes, bisnieta de María Dolores. La sangre de don Rodrigo corriendo por esas venas. Sangre que limpiaba pisos de mármol sin saber que era la heredera de una fortuna. Pero Esperanza necesitaba estar segura. No de la sangre, de la reputación. Porque el testamento decía, no es la sangre lo que hace a una familia, es la reputación. Durante 2 semanas, investigó. Discretamente, habló con vecinos, con vendedores del mercado, con el dueño de la tortillería. Isabela es una santa, dijo doña Carmen desde la panadería. Desde que su esposo murió en la mina, los ha criado a los 6 sola. Nunca pide nada, nunca se queja, y cuando le sobra un poco, lo comparte con quien menos tiene. El carnicero añadió. Viene todos los sábados. Compra huesos para hacer caldo. Huesos, pero paga a tiempo. Nunca debe nada. La maestra dijo algo que hizo llorar a Esperanza. Los hijos de Isabela son los que mejor se portan de la clase. Ropa remendada pero limpia. Cuadernos viejos, pero organizados. María, la mayor, cuida a sus hermanos como si fuera su madre. Y Diego podría estar en la calle, pero está en la escuela, porque Isabela no deja que se rindan. Esperanza fue a la pequeña habitación alquilada. No entró. Se quedó afuera. Era viernes por la noche. Oyó risas. Incluso en la pobreza Isabela hacía reír a sus hijos. Oyó una oración. Isabela agradecía los 500 pesos que pagaban la renta. Agradecía 3 tortillas y un queso. Gratitud por sobrevivir. Esperanza regresó a la casa de las tejas azules. Subió a la habitación de su abuelo. Abrió el testamento de nuevo. Y supo. Es ella. La que esperaste 90 años. Isabela no necesita oro para tener valor. Ella ya tiene valor. Y eso es lo que la hace digna. A la mañana siguiente Esperanza cogió el teléfono. Llamó a Isabela. Y le dijo 5 palabras que lo cambiaron todo. Necesito hablar contigo. Isabela caminaba por la calle Aldama con el corazón en la garganta. La casa de los azulejos azules era la casa más imponente de San Miguel. Paredes tan azules como el cielo. Puerta de hierro forjado. Fuente en el patio. Y esa extraña inclinación de la que todos hablaban. Se va a caer cualquier día, decían los vecinos. Esperanza abrió la puerta ella misma. Sin criada, sin protocolo. Pasa, Isabela. La habitación tenía techos de 4 metros de altura, vigas de madera oscura, muebles coloniales, aroma a cera de abeja y tiempo. Isabela se sintió pequeña, no por el tamaño de la casa, por la distancia entre ese mundo y el suyo. Quiero ofrecerte un trabajo. Isabela respiró hondo. Señora, limpio bien. También cocino. Lo que necesite, lo hago. Esperanza sonrió. No quiero que limpies. Quiero que vivas aquí. Que seas mi compañera, mi familia. Silencio. Isabela parpadeó. No entendía. Disculpe, señora. Tengo 88 años. Vivo sola en esta casa que se está cayendo a pedazos.
Necesito a alguien. No una empleada doméstica, una hija. Esperanza tomó la mano de Isabela. Y tú necesitas un hogar de verdad, para ti y tus 6 hijos, todos, aquí. Isabela se levantó aturdida. Señora, no puedo aceptarlo. No soy nadie, solo una criada, una viuda, una Reyes, interrumpió Esperanza. Y entonces lo contó todo. Sobre María Dolores, sobre la sangre, sobre el testamento, sobre el tesoro escondido durante 90 años. Isabela lloró, no de alegría, sino de terror. Señora, esto es demasiado. Yo no merezco esto. No te corresponde a ti decidir. Es el testamento de mi abuelo, y esperó 90 años por alguien como tú. Alguien con riquezas donde más importan, en el corazón. Isabela miró a su alrededor. Pensó en la pequeña habitación de 3x4, los niños durmiendo en el suelo, la comida que nunca era suficiente, y luego pensó en la dignidad. Si vengo, vendré a trabajar, no a que me mantengan. Yo te cuidaré. Yo cuidaré de esta casa. Será una familia, dijo Esperanza, y la familia no es algo por lo que se paga. La familia es algo que se ama. Esa tarde Isabela Morales Reyes aceptó. No sabía que al otro lado del pueblo, 2 sobrinos codiciosos ya planeaban destruirla. No sabía que la mansión inclinada albergaba algo más que oro, contenía su destino, y que para alcanzarlo, tendría que sobrevivir a lo peor. La familia Morales llegó una mañana de junio. 7 personas, 3 maletas de cartón, toda una vida apretada en un viejo taxi. Diego llevaba a Miguelito. María cogía de la mano a Lupita. Los gemelos Ana y Carlos contemplaban la mansión como si fuera una catedral. Mami, ¿esto es real?, susurró Lupita. Esperanza los recibió en el patio. Había preparado agua de hibisco. Había colocado flores en las habitaciones. Por primera vez en 30 años, sintió que la casa respiraba de nuevo. Bienvenidos a su casa. No dijo mi casa. Dijo, tu casa. E Isabela comprendió. No era caridad. Era adopción mutua. Pero en el despacho de abogados del centro de San Miguel, 2 pares de ojos se entrecerraron. Rodolfo Velázquez arrojó el informe del investigador sobre la mesa. Una empleada doméstica, 6 hijos, viviendo en casa de su tía. Carmela encendió un cigarrillo, con las manos temblorosas de ira. Ese vagabundo está manipulando a la vieja. Tenemos que actuar rápido, dijo Rodolfo, abogado, 52 años, hijo del hermano de Esperanza, heredero. O al menos lo era hasta que apareció Isabela. Si la tía cambia su testamento, lo perderemos todo, la casa, el terreno, las cuentas bancarias, todo. Carmela sonrió. Una sonrisa de serpiente. Entonces no dejaremos que lo cambies. Visitaron la casa de los azulejos 3 días después. No lo anunciaron. Llegaron con flores y sonrisas falsas. Esperanza los recibió en la sala. Isabela sirvió café. Se quedó de pie, discreta, como una criada. Pero Rodolfo la miró de otra manera, como una amenaza. Tía, tenemos que hablar de la casa, empezó. Los ingenieros dijeron que es peligrosa. Tienes que irte. Ven a vivir conmigo. O con Carmela. Podemos vender esta casa y... No voy a venderla, interrumpió Esperanza. Esta casa se queda en la familia. Como siempre. Carmela miró a Isabela, luego a Esperanza. Comprendió. ¿Familia? ¿A esta mujer le llamas familia? Un silencio tajante. Isabela bajó la mirada. Esperanza se puso de pie, lentamente, pero con la fuerza de 88 años de dignidad. Llamo familia a quienes se portan como familia, no a quienes solo aparecen cuando quieren una herencia. Rodolfo y Carmela se marcharon dando un portazo. En el coche hizo una llamada. Necesito un favor. Una mujer llamada Isabela Morales. Viuda. 6 hijos. Quiero saberlo todo. Todo lo que pueda usar en su contra. Al otro lado de la línea, una voz respondió, avísame. Y así comenzó la guerra. La guerra que Isabela ni siquiera sabía que estaba librando.
Isabela no podía dormir, no por la comodidad de la cama, por el silencio, o mejor dicho, por los sonidos en el silencio. La casa de azulejos azules hablaba por la noche. Crujidos profundos, crujidos secos, como si algo respirara dentro de las paredes. Se levantó a las 3 de la mañana. Caminó por los pasillos. Tocó las paredes de adobe. Frío, húmedo. Y entonces lo oyó de nuevo. Un crujido proveniente del muro este. No era viento. Era peso. Algo presionando la estructura desde adentro. A la mañana siguiente, Isabela empezó a trazar el mapa. Tomó papel y lápiz. Hizo lo que hacía cuando cosía. Creó un patrón. Dibujó un plano de la casa. Marcó dónde aparecían las grietas. Y vio algo. Un patrón. Las grietas formaban líneas. Líneas que convergían. ¿Qué haces, mamá? María encontró a su madre tirada en el suelo de la sala, midiendo distancias. Estoy intentando entender la casa, hija. Diego se unió a ellas. Trajo una regla. Trajo una brújula de la escuela. Juntos, madre e hijos cartografiaron cada centímetro. Y descubrieron, la pendiente no era aleatoria, era direccional. Esperanza observaba desde su sillón, fascinada. Durante 53 años llegaron ingenieros, llegaron arquitectos. Nadie entendía. Pero Isabela miraba la casa como miraba las telas. Veía patrones, veía intenciones. ¿El abuelo era masón, verdad?, preguntó Isabela de repente. Esperanza se quedó paralizada. ¿Cómo lo sabes? Porque estas medidas, estas proporciones, son geométricas, perfectas, nada casual. La construyó así a propósito. Isabela señaló el dibujo. Las vigas inclinadas. ¿Apuntan al sótano? ¿Hay sótano en esta casa? Que yo sepa, no. Pero los ojos de Esperanza brillaron. Pero el abuelo pasó 2 años construyendo esta casa. Solo. No dejó que nadie lo ayudara. Dijo que era para proteger algo sagrado. Isabela tocó la pared de nuevo. Resonó. Un sonido hueco. Señora, esta pared tiene 60 centímetros de grosor. Una pared normal tiene 30. Esperanza se levantó. Tocó la pared también. Juntas comprendieron. La casa de azulejos azules no se caía. Estaba protegiendo. Y lo que protegía estaba a punto de ser revelado. Pero afuera, al otro lado de la calle, un coche negro observaba. Rodolfo al volante, celular en mano, fotografiándolo todo. Esperando el momento oportuno para atacar, Esperanza abrió el baúl de cedro por primera vez delante de Isabela. El aroma a sándalo se escapó. Papel amarillento, tinta descolorida, y esa elegante letra de don Rodrigo Velázquez. Lee, pidió. Isabela dudó, pero tomó el documento, y lo leyó en voz alta. Yo, Rodrigo Velázquez Santamaría, en pleno uso de mis facultades, dejo este testamento. Mi fortuna no debe ir a quienes llevan mi sangre, sino a quienes llevan mi carácter. Quien comprenda lo que esta casa atesora, sin avaricia en su corazón, será la verdadera heredera de Velázquez. El oro demuestra su valor, pero un corazón puro revela linaje. Las manos de Isabela temblaban. Señora, esto, yo no... Ya lo has demostrado, la interrumpió Esperanza. Cuando me ayudaste en esa plaza, no me preguntaste mi nombre, no querías una recompensa. Simplemente ayudaste, porque era lo correcto. Esperanza sacó otro papel, un árbol genealógico. Y tú también tienes la sangre. Isabela vio los nombres. María Dolores Reyes Velázquez, su bisabuela. Pero yo soy nieta de una hermana. No soy una Velázquez de verdad. Don Rodrigo no tuvo hijos. Yo tampoco. Eres la pariente más cercana que queda. Y lo más importante, eres digna. Esa noche, Esperanza lo contó todo. Sobre su abuelo revolucionario zapatista. Sobre cómo luchó junto a Emiliano Zapata. Sobre cómo vio cómo la avaricia destruía la revolución. Decía, la peor traición viene de adentro, y por eso lo ocultó todo, no a sus enemigos, sino a su familia.
Isabela pensó en Roberto, un hombre honesto de Minas Gerais, muerto a los 35 años porque su jefe no quería invertir en seguridad, muerto porque las ganancias valían más que la vida. El señor Roberto era como don Rodrigo, dijo Esperanza, un hombre justo en un mundo injusto. Y tú eres la que llevas esa justicia. María, que había estado escuchando desde la puerta, entró. Mamá, ¿esto significa que somos ricas? Isabela sostuvo el rostro de su hija. Significa que tenemos responsabilidad. La riqueza sin propósito es una maldición. Don Rodrigo lo sabía. Miró a Esperanza. Si encontramos este tesoro, ¿qué hacemos? Esperanza sonrió. Lo que haría don Rodrigo. Cuidar de los necesitados, honrar a los que trabajan, defender a los que sufren. Isabela asintió. Y en ese momento, sin un documento firmado, sin abogado, sin testigos, se convirtió en Velázquez. No de nombre, de alma, pero afuera, Rodolfo acababa de recibir una llamada. El investigador había descubierto algo sobre el pasado de Isabela, algo que creía poder usar para destruirla. Y mientras dentro de la casa, madre e hija juraban honrar un legado, afuera, la serpiente afilaba sus colmillos. El sobre llegó un martes, sellado, sin remitente. Esperanza lo abrió. Dentro, fotos de Isabela vendiendo tamales, fotos de ella limpiando casas, y una carta anónima. Esta mujer es una cazafortunas. Investiguen antes de que se lo robe todo. Una amiga preocupada. Esperanza lo rompió, lo echó al fuego, pero Rodolfo no se rendiría tan fácilmente. Apareció con un abogado de la Ciudad de México, el doctor Octavio Bermúdez. Un traje de 5,000 pesos, un maletín de cuero, una sonrisa de tiburón. Doña Esperanza, necesitamos hablar sobre su capacidad mental. A los 88 años, tomar decisiones financieras importantes puede ser complicado. La trampa estaba tendida. Tengo la mente perfectamente clara, respondió Esperanza, lo suficientemente clara como para entender tus intenciones. Pero Bermúdez sacó unos papeles. Entonces explícame por qué permitiste que una desconocida y 6 niños vivieran en tu casa. ¿Por qué quieres cambiar tu testamento? ¿Por qué? Porque es mi casa, mi testamento, mi decisión. Rodolfo cambió de táctica. Tía, esa mujer te manipuló, se aprovechó de tu soledad. Necesitas ver la realidad. Isabela estaba en la cocina, escuchándolo todo, con el corazón latiendo con fuerza. Quería irse, defenderse. Pero Esperanza levantó la mano. Isabela, ven aquí. Isabela entró con la cabeza bien alta. Rodolfo sonrió con veneno. Dime, Isabela, ¿cuánto le pediste a mi tía? ¿Cuánto prometiste a cambio de esta farsa de familia? Isabela lo miró fijamente. No pedí nada. No prometí nada. Y si supieras el significado de la familia, no necesitarías contratar abogados para destruir la tuya. Bermúdez se rió. Qué palabras tan bonitas. Pero los hechos son los hechos. Eres una criada en bancarrota que se aprovechó de una mujer vulnerable. Y entonces, asestó el golpe final. Y tengo testigos que lo demostrarán en el juicio. Vamos a declarar a doña Esperanza legalmente incompetente. Y tú, te quedarás en la calle. Esa tarde, cuando Rodolfo y Bermúdez se fueron, Isabela lloró. Señora, debería irme. No quiero causar problemas. Pero Esperanza le sujetó la mano con firmeza. Quédate. Y aprenderán que la dignidad no se vence con papeleo. Al día siguiente, ocurrió algo inesperado. Apareció doña Carmen, de la panadería. Luego el carnicero. Luego la maestra. Luego 30 vecinos del mercado. Sabemos lo que le están haciendo a Isabela, y venimos a declarar. La conocemos desde hace años. Es la mujer más honesta de San Miguel. Si necesita testigos, señora, aquí hay 200. Esperanza miró por la ventana. La comunidad a la que Isabela había servido durante años, ahora le servía a ella. Y comprendió. Don Rodrigo tenía razón. No es el oro lo que mide el valor, es el amor que sembramos,
E Isabela había sembrado mucho, pero Rodolfo observaba desde lejos. ¿Derrotada? No, solo esperaba, porque las serpientes no se rinden, atacan cuando menos te lo esperas. 1 de noviembre, Día de Muertos. Isabela preparó una ofrenda en el salón principal, para Roberto, para los padres de Esperanza, para don Rodrigo, a quien nunca conoció, flores de cempasúchil, velas, fotos antiguas, pan de muerto, y ese silencio sagrado que solo esta noche tiene. Miguelito jugaba como un niño, sin malicia. Se escondió detrás del gran retrato de don Rodrigo que colgaba en la pared. Isabela gritó: «Miguelito, ten cuidado. Demasiado tarde». El marco cedió. Cayó. El cristal se hizo añicos, y detrás del cuadro, papel, un mapa. Esperanza se acercó temblando. Isabela tomó el papel con cuidado. Era un boceto hecho a mano, medidas en pentagramas castellanos, símbolos extraños, referencias a santos, y una frase: «Donde el sol toca la cruz, el corazón de la casa late». Donde el sol toca la cruz, late el corazón de la casa. Diego trajo una linterna. María trajo una regla. Juntos, lo descifraron. El mapa señalaba la capilla privada de la casa, la que nadie había usado durante décadas. «Mamá, ¿qué es vara castellana?», preguntó Carlos. Isabela sonrió. «Una medida antigua, 84 centímetros. La aprendí cosiendo ropa de época». Fueron a la capilla, pequeña, paredes de piedra, un crucifijo de madera y una claraboya en el techo. Esperanza miró el mapa. Donde el sol toca la cruz. Isabela fue la primera en entender. Mañana, al mediodía, el sol entrará por la claraboya e iluminará allí. Señaló una piedra específica en el suelo. Nadie durmió. A las 11:45 a.m. del 2 de noviembre, todos estaban en la capilla. El sol salía, la luz entraba a raudales por la claraboya, lentamente, dorada, y exactamente a las 12:00 p.m. iluminó la piedra. Diego e Isabela la retiraron. Debajo, una cámara. Y dentro, monedas. Monedas de oro del período porfiriano, cientos. Esperanza lloró, no por el oro, por la confirmación. De verdad se fue, de verdad esperó. Isabela tocó las monedas con reverencia. «¿Y ahora? ¿Qué hacemos?», respondió María. «Lo que haría don Rodrigo». Pero afuera, una cámara grababa. Rodolfo había instalado vigilancia, y ahora lo sabía. El tesoro era real. Esa noche, llamó a Bermúdez. «Es cierto, hay oro, muchísimo oro. Necesito esa casa antes de que la vieja se lo transfiera todo a la criada». «Déjamelo a mí», respondió el abogado. «Agilizaré el proceso de incapacitación. En una semana, tendrás el control de todo». Y se declaró la guerra definitiva. Rodolfo no esperó ni una semana. 3 días después llegó con una orden judicial. Evaluación psiquiátrica obligatoria para Esperanza. «Es por tu bien, tía». Mentira. Era por el oro. Bermúdez ya había sobornado al psiquiatra. El diagnóstico estaba comprado. Demencia senil. Incapacidad. Tutela para Rodolfo. Isabela leyó el documento. Sintió rabia. Una rabia que no había sentido desde la muerte de Roberto. No le harán esto. No a ella. Pero Esperanza le tocó el hombro. «Isabela, quizás sea hora de demostrar lo que realmente importa». Y entonces hizo algo inesperado. Convocó una reunión con Rodolfo, Carmela y Bermúdez, en la sala principal, con las monedas sobre la mesa. «¿Quieren el oro?», preguntó Esperanza. «¿Quieren la herencia? Entonces se la daré». Isabela se quedó paralizada. «Señora». Pero Esperanza continuó. «Con una condición. Este oro se usará para crear una fundación. Fundación Don Rodrigo Velázquez, para becas, para viudas sin recursos, para preservar la artesanía tradicional, para restaurar el barrio histórico». Rodolfo rió. «Tía, te has vuelto loca. Son millones. Millones que nos pertenecen por derecho de sangre».
corrigió Esperanza. No por derecho de carácter. Isabela lo entendió. No era rendirse, era una prueba. Y propongo que esta fundación sea administrada por una junta directiva, dijo Isabela, incluyendo a los descendientes de Velázquez, incluyendo a la comunidad, incluyéndote a ti. Señaló a Rodolfo y Carmela. Si demuestras que lo mereces. Carmela explotó. No tienes ningún derecho, eres una criada, una don nadie. Isabela se puso de pie. Soy viuda de un minero, madre de 6 hijos, bisnieta de María Dolores Reyes Velázquez. Y según el testamento de don Rodrigo, soy heredera no porque quiera oro, sino porque entiendo que el oro sin propósito es una maldición. Bermúdez intentó hablar, pero Diego lo interrumpió. Mi madre no quiere riquezas, quiere justicia, una diferencia que nunca entenderás. Rodolfo vio que estaba perdiendo. Cambió de táctica. Entonces hagamos esto. Lo dividiremos. Mitad para la fundación, mitad para los herederos. Justo, ¿no? Esperanza miró a Isabela. Isabela asintió, pero él dijo, la mitad de los herederos también contribuyen a la fundación, como donación, a nombre de cada uno, para que todos los Velázquez sean recordados no por lo que guardaron, sino por lo que dieron. Y ahí, Rodolfo comprendió. Había perdido. Porque no se puede vencer a quien no juega a tu juego. 15 de marzo, 6 meses después. La plaza principal de San Miguel de Allende estaba abarrotada. El alcalde, el obispo, familias enteras. Y en el centro, Esperanza e Isabela. Junto a la placa, Fundación Don Rodrigo Velázquez. En honor a la justicia, la dignidad y el trabajo honesto. La casa de las tejas azules había sido restaurada. Las paredes rectas, las vigas reforzadas, pero conservaban las cámaras ocultas. Ahora era un museo. La historia viva de un hombre que eligió proteger sus objetos de valor en lugar de su dinero. Y en el centro de la casa, una placa. Isabela Morales Reyes Velázquez, verdadera heredera. Rodolfo y Carmela estaban presentes, obligados a estar, como parte del acuerdo legal que evitó el escándalo. Habían recibido un pequeño porcentaje. El resto fue para la fundación, para becas, para viudas, para artesanos, para el barrio. Y sí, dolió ver a esa criada siendo celebrada. Pero ya era demasiado tarde. Isabela se acercó al micrófono. Llevaba un rebozo, no el viejo de algodón, uno nuevo de seda azul que Esperanza había hecho a medida, bordado con el escudo de Velázquez. No estoy aquí porque haya heredado, empezó. Estoy aquí porque entendí que la herencia no es lo que conservamos, es lo que transmitimos. Don Rodrigo no quería que encontrara oro. Quería que encontrara un propósito. Miró a sus 6 hijos. María ahora estaba en la universidad con una beca completa. Diego estaba aprendiendo carpintería. Los gemelos asistían a una escuela privada. Lupita y Miguelito estaban sanos y bien alimentados. Y ese es el propósito. Usar lo que tenemos para levantar a los que han caído. Esperanza, a sus 88 años, lloró. Porque por fin la promesa del abuelo se cumplió. No encontró un heredero de sangre, encontró un heredero del alma. Y eso, don Rodrigo siempre lo supo, vale más que todo el oro del mundo. La ceremonia terminó. La gente se fue. Y esa noche en la casa de los azulejos azules, ahora llamada la Casa de la Esperanza, Isabela acostó a Miguelito. Él le preguntó, «Mamá, ¿somos ricos ahora?» Ella sonrió. «No, Pipí, siempre hemos sido ricos, solo que no supimos medirlo bien». Y desde el cielo, si el espíritu de don Rodrigo Velázquez estuviera observando, vería lo que siempre quiso. Una mujer que no necesitara oro para tener valor, que no necesitara apellido para tener dignidad, que no necesitara título para tener honor. Isabela no se convirtió en Velázquez al encontrar el tesoro. Siempre lo fue. Solo necesitaba que alguien lo reconociera. Y esta es la historia de cómo una viuda pobre,
madre de 6 hijos, trabajadora doméstica invisible, se convirtió en la mujer más importante de San Miguel de Allende, no porque heredó una fortuna, sino porque demostró que la verdadera riqueza siempre ha estado en el corazón. Esta historia nos enseña que, sin importar cuánto te quiten, la verdadera herencia reside en el carácter, la valentía y la fuerza que llevamos dentro. Si lo crees, comenta abajo con la palabra dignidad. Si aún no estás suscrito, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia conmovedora. Nos vemos en el próximo capítulo.